Listo, está grabando. Buenas tardes. Hoy venimos a presentar la segunda ley de Newton. Mi grupo está conformado por Camilo Martínez, Jesús Dangón, Jane Rodríguez y quien les habla, Luis Ángel Manjarres. La segunda ley de Newton, o también llamada ley del movimiento o ley fundamental de la dinámica, habla de que la aceleración de un cuerpo es igual a la resultante de la fuerza que actúa sobre él. Concebir la fuerza como lo que provoca el cambio de velocidad de un cuerpo es la esencia de esta ley. En la imagen podemos ver cómo una persona ejerce una fuerza sobre una carreta para moverla. También observamos cómo la superficie ejerce una fuerza contraria a la que ejerce la persona, lo que hace que la aceleración sea más lenta. Tanto, podemos decir que a mayor fuerza, mayor aceleración, y a menor fuerza, la aceleración es menor. También, a mayor masa, la aceleración será menor, y a menor masa, la aceleración será mayor. Bueno, de la segunda ley de Newton, como fórmula o expresión matemática, podemos concluir de que la aceleración es igual a la fuerza, que en este caso es un vector, sobre la cantidad de masa. Como apreciamos en la diapositiva anterior, quiere decir que a mayor fuerza, eh, mayor aceleración, y a mayor cantidad de masa, menor la aceleración. De esta fórmula o este ejemplo matemático, podemos despejar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí en la imagen podemos apreciar donde tenemos una fuerza resultante de 50 newton y dos tipos de masa, 12 kilogramos y 30 kilogramos. También tenemos que recordar que en este caso la pista de hielo ejerce una fuerza contraria, que es la fuerza de fricción, que es contraria a la fuerza ejercida para empujar las dos cargas. Las aplicaciones de la segunda ley de Newton, como hemos visto en las clases, tenemos caída libre y también péndulo simple. Un movimiento de caída libre es cuando se observa que se deja caer un objeto desde cierta altura sobre la superficie de la Tierra, ya sea de diferente masa, como puede ser una piedra, un objeto de madera, una pluma, etcétera. También tenemos el ejemplo de péndulo simple, que es cuando se presenta una trayectoria circular, una especie de arco, en una circunferencia de radio X. Se tiene, digamos, un punto donde va a oscilar el péndulo, y tienen las fuerzas que actúan en ese caso son la del peso y la de la tensión sobre el hilo que se ejerce, que es la que hace que esté suspendido completamente por el tiempo. Aquí observamos dos imágenes que son la de caída libre, como es el lanzamiento de una persona del espacio. En este caso, tenemos que es el cuerpo en caída libre, y la fuerza de su peso es la que hace el empuje hacia el centro de la Tierra. Y también tenemos la oscilación de un péndulo. En este caso está suspendido una esfera sobre un arco de madera, que a su vez oscila sobre una mesa circular. Masa constante. Si la masa de un cuerpo es constante, se puede establecer la siguiente relación que se constituye la ecuación fundamental de la dinámica, la cual fue presentada en la diapositiva número 4, donde m es la masa del cuerpo, la cual debe ser constante para ser expresada de tal forma. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, también llamado fuerza resultante, es el vector suma de todas las fuerzas sobre el actuante. Esto
La segunda ley de Newton determina que si se aplica una fuerza a un cuerpo, este se acelera, la cual aceleración se produce en la misma dirección que la fuerza aplicada y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo que se mueve. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada. Como podemos observar en la imagen, hay una fuerza aplicada en la trayectoria del camioncito ese que se ve ahí. La fuerza y la aceleración son dos vectores paralelos, pero esto no significa que el vector velocidad sea paralelo a la fuerza. Aquí en la segunda ley de Newton podemos observar distintas fuerzas. Como un ejemplo, en la segunda ley de Newton hay diferentes fuerzas, entre estas hay una más conocida como fuerza de contacto directo, como se observa en la imagen. Son aquellas que existen entre el cuerpo que produce la fuerza y el cuerpo sobre el que se aplica. Fuerza normal, peso y tensión. Fuerza es un concepto matemático el cual por definición es igual a la derivada con respecto al tiempo del momento de una partícula, cuyo valor depende de su interacción con otras partículas. Como podemos observar en la imagen, se puede considerar que la fuerza es una expresión de interacción. Existen tipos de fuerza que son fuerza normal y fuerza de rozamiento. Bueno, tenemos el caso de un ejercicio que dice dos masas de 8 kilogramos están ligadas por una cuerda como lo indica la figura, el ejemplo que tenemos ahí en la diapositiva. La masa está pulida, perdón, la mesa está pulida y la polea no presenta rozamiento. Entonces nos piden calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Entonces podemos ver que C1, que es el cuerpo 1, está ejerciendo una fuerza normal, solamente en el eje Y. Y que el C2, que es el cuerpo 2, está ejerciendo una tanto fuerza como en el eje X como en el eje Y. Entonces tenemos unos datos. Nos dicen que el cuerpo 1 o la masa 1 tiene un valor de 8 kilogramos. M2 tiene un valor de 8 kilogramos. Nos están pidiendo la aceleración y la tensión. No la tenemos. Sabemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, dado el caso anterior, podemos determinar que C1, que es el cuerpo 1, va a ser igual a la sumatoria de la fuerza en Y, que en este caso es igual a 0, porque no tenemos fuerza en Y. Entonces, la fuerza normal menos el peso 1 nos dice que es igual a 0. Entonces, la normal es igual a peso 1. Peso 1, ¿cuánto tiene? Un valor de 8 kilogramos. Entonces decimos que la normal es igual a peso 1, que en este caso viene siendo la masa 1, por la gravedad. Entonces la normal es igual a 8 kilogramos por la gravedad, que equivale a 9.8 metros sobre segundo. Entonces podemos decir que 8 kilogramos multiplicado por 9.8 metros sobre segundo es igual a 78.4 newton. Para no de pronto no demorar en el tema explicando, pues decimos que la multiplicación de estas unidades, entonces decimos que
Newton es igual a kilogramos sobre metro sobre segundo. Hacemos el reemplazo y pues nos queda que es igual a Newton. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X podemos decir que es igual a la masa 1 por la aceleración, que en este caso la aceleración es un vector. Entonces, reemplazando la información, nos queda que tensión va a ser igual a masa 1 por la aceleración. Y ahí tenemos la primera ecuación, ecuación 1. Ya tenemos el valor de la normal que nos están pidiendo. Son 78.4 newton. Este sería para el cuerpo 1. Ahora, para el cuerpo 2, decimos que las sumatorias de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Y que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la masa 2, que en este caso son 8 kilogramos, por la aceleración, que es un vector. Entonces, P2, que es el peso 2, menos tensión, es igual a masa 2 por la aceleración. Entonces, masa 2 por gravedad menos tensión es igual a masa 2 por la aceleración, y obtenemos una segunda ecuación. Reemplazando esta información, sustituyo la ecuación 1 en la ecuación 2 y nos queda que M2 por la gravedad menos la tensión, que en este caso vemos en la figura, la tensión de arriba y la tensión de abajo es la misma porque es una sola cuerda que lleva una aceleración a su vez y que está ejerciendo un peso hacia abajo en P2. Entonces decimos que M2, que es masa 2 por gravedad, menos T, que es tensión, es igual a masa 2 por la aceleración, que masa 2 por gravedad menos M1 por aceleración va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces decimos que masa 2 por la gravedad, que sería 8 kilogramos por 9.8, va a ser igual a M2 por la aceleración más M1 por aceleración. Despejamos y nos queda que M2 por gravedad va a ser igual a la sumatoria de la masa 1 más la masa 2 por aceleración. Entonces nos queda que la aceleración, que es la información que nos están pidiendo, es igual a M2 por la gravedad sobre la sumatoria de las masas, que es M2 más M1. Y eso nos queda igual, reemplazamos los datos, nos queda igual que 8 kilogramos por 9.8, que es la gravedad, sobre masa 2, que es 8 kilogramos, más masa 1, que es 8 kilogramos, va a ser igual, entonces 8 kilogramos por 9.8 masa sobre segundo, que es la gravedad, nos queda igual a 78 newton sobre la sumatoria de las fuerzas, que son 16 kilogramos. Eso va a ser igual, la aceleración va a ser igual a 4.9 metros sobre segundo. Pero ¿por qué nos queda metros sobre segundo? Porque sabemos que newton va a ser igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre metro sobre segundo al cuadrado. Y ahí cancelamos. Metro sobre segundo al cuadrado sobre metro sobre segundo al cuadrado. Y nos queda esto. Luego hallamos la tensión. T va a ser igual a M1 por aceleración. Entonces decimos que T va a ser igual a la masa 1, que tiene un valor de 8 kilogramos,
por la aceleración que tiene un valor de 4.9 metros sobre segundo, donde T nos va a dar 39.2 newton, que es la fuerza que está ejerciendo el cuerpo 2. Listo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, ingeniero Adolfo.